estudiante de Psicología de la Universidad Uladesh Católica de Chimbote. Me encuentro cursando el tercer ciclo. En esta ocasión vamos a hablar de las áreas de Brodmann, su importancia funcional y los síntomas de las posibles lesiones. Tenemos una maqueta del cerebro. El cerebro se divide en 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. El cerebro humano es el órgano de control de todo el cuerpo. Gestiona las acciones involuntarias que regulan la vida. Desencadena la voluntad de la conciencia y es responsable de los procesos cognitivos, la emoción y la memoria. Algunas funciones del cerebro se llevan en partes concretas del mismo. Los lóbulos cerebrales son dimensiones físicas de la corteza cerebral que cumplen funciones específicas. Área frontal. El área motora primaria se extiende sobre el límite superior. Si se estimula, produce movimientos aislados en el lado opuesto del cuerpo y la contracción de grupos musculares relacionados con la ejecución de movimientos específicos. La función del área motora primaria consiste en llevar a cabo los movimientos individuales de diferentes partes del cuerpo. El lóbulo frontal se relaciona con el control de los impulsos, la producción de lenguaje, la memoria funcional, funciones motoras, comportamiento sexual, socialización y espontaneidad. Los lóbulos frontales asisten también a la planificación, a la coordinación, control y ejecución de las conductas. En esta área, cuando existe un daño, normalmente vamos a notar cambios bruscos de humor, cambios de humor muy grandes. Se vuelven personas poco predecibles, que se comportan de manera extraña, que hacen cosas que no caben dentro de las llamadas normales o normales sociales y que se vuelven impulsivos. En esta área entonces podemos también decir que se encuentra lo que son movimientos, razonamiento, resolución de problemas, memoria, emociones y lenguaje. El área parietal ocupa la circunvolución postcentral sobre la superficie lateral del hemisferio. Histológicamente es un área de tipo granuloso, con capa externa de Wallinger muy ancha y obvia. El lóbulo parietal tiene un importante papel en el procesamiento de la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo. El conocimiento de los números y sus relaciones y en la manipulación de los objetos. Aquí, como es bastante un área de conexión, se pueden presentar problemas de tipo de olvidarse cómo hacer las cosas, o no poder hacer bien las cosas, desde cosas simples como el vestirse. Tiene mucho que ver con todo lo que son las praxias, aunque por su conexión con tantas áreas también podemos ver problemas de escritura y cálculo como la agrafía y la acalculia. En el área parietal entonces tenemos la percepción y reconocimiento de estímulos táctiles, la presión, la temperatura y el dolor, manipulación de objetos, conocimiento numérico y el lenguaje. Ahora veremos el área occipital, que se divide en área visual primaria y en área visual secundaria. En el área visual primaria, ubicada en las paredes de la parte posterior del surco calcarino, ocasionalmente alrededor del polo occipital. Histológicamente es un área de corteza delgada, de tipo granuloso, con solo algunas células piramidales. El área visual secundaria rodea el área visual primaria. Recibe fibras aferentes del área visual primaria y otras áreas corticales y el tálamo. La función consiste en relacionar la información visual recibida por el área visual primaria con experiencias visuales pasadas, lo que permite reconocer y apreciar lo que se está viendo. El lóbulo occipital reside en la corteza visual y por lo tanto está implicado
en nuestra capacidad para ver e interpretar lo que vemos. Es decir, que si encontramos lesiones, específicamente de la visión, podemos encontrar desde la ceguera hasta las agnosias, donde se distinguen bien las percepciones, o sea, lo que vemos. Y también problemas de lectura, como las alexias. Entonces, en el área occipital tenemos la percepción e interpretación de estímulos visuales y reconocimiento espacial. Ahora veremos el área temporal. La dividiremos en área auditiva primaria, que está ubicada en la pared inferior del surco lateral. Histológicamente, de tipo granuloso, es un área de asociación auditiva. La parte anterior del área auditiva primaria está vinculada con la recepción de sonidos de baja frecuencia, mientras que la parte posterior con las de alta frecuencia. Una lesión unilateral produciría una sordera parcial en ambos oídos, con mayor pérdida del lado colateral. El área auditiva secundaria, ubicada detrás del área auditiva primaria, se cree que el área es necesaria para la interpretación de los sonidos. También vamos a encontrar en el área temporal el área sensitiva del lenguaje, que está ubicada en el hemisferio dominante izquierdo, principalmente en la circunvolución temporal superior. Está conectado con el área de Broca por el haz de fibras llamado fascículo arcuoso. Recibe fibras de la corteza visual occipital y de la corteza auditiva temporal superior. Permite la comprensión del lenguaje hablado y de la escritura. Es decir, uno puede leer una frase, comprenderla y leerla en voz alta. Las principales funciones que recibe el lóbulo temporal tienen que ver con la memoria. El lóbulo temporal dominante está implicado en el recuerdo de las palabras y nombre de los objetos. El lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está implicado en nuestra memoria visual. Por lo que podemos ver, algunos problemas de memoria, como las afasias, se pueden presentar si es que existe una lesión en el área temporal. También problemas auditivos, como las amusias o las agnosias, de la manera de hacer las cosas, como las apraxias, de aprendizaje, y lo más frecuente en esta área se presentan crisis epilépticas. Entonces, en el área temporal tenemos la percepción y reconocimiento de estímulos auditivos y olfativos, el equilibrio, la coordinación, memoria, reconocimiento de caras y emociones. Entonces hemos visto las 4 áreas del cerebro o 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el temporal. Muchas gracias.